Rasputín, el monje loco que condujo a Rusia al abismo. Principios del siglo XX, el Imperio ruso se encontraba en una encrucijada histórica. La dinastía Romanov gobernaba con mano firme, pero el país enfrentaba desafíos significativos. El pueblo padecía la pobreza, las desigualdades sociales y las difíciles condiciones laborales. Además, el país estaba inmerso en la Primera Guerra Mundial, lo que agudizaba aún más las tensiones internas. Mientras tanto, la zarina Alejandra, esposa de Nicolás II, buscaba desesperadamente una cura para el hemofílico heredero al trono, lo que la llevó a buscar la ayuda de Grigori Rasputín, un campesino siberiano con fama de sanador espiritual. Grigori Yefimovich Rasputín nació el 9 de enero de 1869 en Pokrovskoy, una localidad siberiana situada a más de 2 kilómetros de San Petersburgo, que en ese entonces era la capital de Rusia. Nacido como hijo de Yefim Yakovlevich, un modesto campesino, su juventud no se diferenciaba mucho de la de los otros. Grigori, al igual que muchos, llevó una vida de excesos y juerga, incluso mostró inclinaciones al robo. Un giro en su destino ocurrió cuando uno de sus vecinos lo atrapó robando la cerca de madera de su almiar, propinándole una paliza que cambió a Grigori. Según cuenta este vecino, a partir de entonces, Rasputín se volvió extraño y su mente estaba alterada. Este cambio reflejaba una transformación interna que se manifestó de manera más pronunciada cuando en 1897 realizó una peregrinación al monasterio de San Nicolás de Verjaturia. Fue allí donde buscó la guía espiritual del hermano Makari, un joven asceta que practicaba la mortificación corporal con una cadena. Esta visita dejó una marca profunda en su vida, cuando Rasputín, aún semi-analfabeto, regresó a su aldea y experimentó un cambio profundo. Se entregó con fervor a los oficios divinos, dedicándose a la oración, y su reputación creció de manera tal que se reunió a su alrededor un grupo de devotos. Este grupo solía congregarse en una capilla que se encontraba debajo del establo de su hogar, donde cantaban himnos y leían el Evangelio con Grigori explicando su significado. Sus conciudadanos pronto comenzaron a dudar al respecto. Grigori se ganó la fama, que le persiguió incansablemente, de estar vinculado con la secta de los Glisti. Los Glisti sostenían la creencia de que Cristo podía encarnar en cualquier individuo, sin importar su nivel de educación. Este ser, reconocido como Cristo, se unía con una mujer que era llamada la Madre de Dios y asumía la dirección espiritual de su comunidad. Durante sus rituales nocturnos, en espacios subterráneos, llevaban a cabo cantos, danzas y prácticas de autoflagelación, alcanzando un estado de éxtasis ritual que culminaba en una sesión de carácter orgiástico. Para ellos, el pecado era el camino hacia el arrepentimiento y la redención, una filosofía que ha llevado a interpretaciones sobre la sexualidad que tenía Rasputín. Sin embargo, las investigaciones realizadas por la Iglesia en relación con Grigori nunca llegaron a la conclusión de que fuera un miembro de esta secta. Algunos plantean que no fue considerado un Glisti debido a las influencias favorables de los zares, mientras que otros opinan que, aunque no era miembro de la secta, se incorporó elementos de sus creencias y prácticas. Un ejemplo es que evitaba fumar y sus seguidores se referían entre sí como hermano y hermana. La controversia sobre su posible afiliación a los Glisti, sumada a los escándalos sexuales que su esposa Praskovia aparentemente toleraba, quizás por entender que el sexo para Grigori tenía un significado más profundo que la mera satisfacción física, y las especulaciones acerca de su supuesta santidad llevaron a que, en 1902, después de realizar un peregrinaje al monte, Rasputín partiera hacia la ciudad de Kazán, un importante centro religioso. Rasputín dejó una impresión duradera en los líderes religiosos de Kazán, que estaban al mando de una iglesia ritualista, burocratizada y subordinada al zar. Estos líderes buscaban autenticidad y sencillez, cualidades que parecían encarnadas por aquel campesino fervoroso. Su carisma fue tan poderoso que los impresionó a tal grado que decidieron recomendarlo a las figuras eclesiásticas de San Petersburgo. De esta forma, en la Pascua de 1903, Rasputín llegó a San Petersburgo en un tren de primera clase, a bordo de un vagón, después de haber sido respaldado por los líderes de Kazán. La fe inquebrantable de Rasputín conmovió profundamente al archimandrita Feofán, quien era el confesor de los zares. Fue Feofán quien presentó a Rasputín a otros influyentes líderes eclesiásticos, el obispo Hermógenes y el monje Iliodor, quienes más tarde se convertirían en sus intensos adversarios. Tiempo después, Hermógenes dijo que Rasputín tenía un brillo divino y poseía la agudeza para adentrarse en el interior de las personas y aliviar sus dolencias. Estas habilidades espirituales y el respaldo de Feofán abrieron las puertas de los salones de la alta aristocracia rusa a Rasputín.
En estos círculos abundaban diversas figuras importantes, dos grandes duquesas, Militza y Anastasia de Montenegro, hijas del rey de este país y casadas con miembros de la familia Romanov. Estas quedaron cautivadas por Rasputín y en 1905 fueron ellas quienes lo introdujeron en la familia real de los Romanov. En ese entonces, tras la desesperación de Nicolás y Alejandra, ellos estaban dispuestos a recibir cualquier ayuda, tanto humana como divina. En 1904, después de dar luz a 4 hijas, Olga, Tatiana, María y Anastasia, la zarina Alejandra dio a luz a un hijo varón llamado Alexei, quien era el esperado heredero al trono. Sin embargo, la felicidad por este nacimiento se desvaneció rápidamente. El ombligo del pequeño sangró durante 2 días después de cortar el cordón umbilical, marcando el primer síntoma de la hemofilia, una enfermedad hereditaria transmitida por las mujeres y caracterizada por hemorragias internas y externas. Alejandra, nacida en el Principado alemán de Hesse, era nieta de la reina Victoria y portadora de la hemofilia, una condición que en esa época carecía de tratamiento. En aquellos tiempos, la expectativa de vida de alguien con hemofilia era solo de 14 años. Debido a la presencia de esta enfermedad en la familia, los zares dejaron el Palacio de Invierno en San Petersburgo y se retiraron al Palacio Alexander en Sarskoye-Selo, cercano a la ciudad, con el propósito de mantener en secreto una noticia que, de hacerse pública, podría anular la posibilidad de que el zarevich Alexei sucediera a su padre en el trono. No era esta su única preocupación. El año 1905 trajo consigo sucesos sombríos. En agosto, Rusia sufrió una derrota en la guerra contra Japón, un hecho que conmovió a la sociedad rusa. A principios de ese mismo año, hubo una matanza brutal de miles de obreros mientras presentaban pacíficamente sus peticiones al zar Nicolás. La derrota en la guerra evidenció la necesidad de reformar el Estado, mientras que la violencia represiva borró el aura de un buen emperador que el zar tenía ante sus súbditos. En Sarskoye-Selo, la emperatriz encontraba un respiro tanto de la presión política como del rechazo que enfrentaba en la corte, donde era vista como fría y distante. Alejandra hablaba inglés con el zar ya que no dominaba el ruso. Las duquesas montenegrinas, Militza y Anastasia, habían traído al francés Nizier Philippe, conocido por practicar la medicina astral. Cuando Philippe regresó a Francia en 1902, le dijo a Alejandra: «Algún día tendrá otro amigo como yo, que le hablará de Dios». Ese nuevo amigo llegó en 1905, cuando las princesas invitaron a Rasputín a una reunión para tomar el té con los soberanos. Rasputín dejó una profunda impresión en Alejandra y Nicolás, y su conexión con los monarcas se fortaleció de manera indeleble cuando, en 1907, el zarevich sufrió una severa hemorragia que cesó casi de inmediato cuando Rasputín puso sus manos sobre él y oró. Un acontecimiento que podría considerarse un auténtico milagro. Conforme la relación de Rasputín con los soberanos se estrechaba, las duquesas montenegrinas quedaron excluidas de los afectos reales, lo que las llenó de amargura, llegando incluso a llamar a Rasputín un demonio. Esta actitud las distanció de Alejandra, quien había encontrado una nueva amiga íntima llamada Ana Birbova. Ana se estableció en las proximidades del Palacio Alexander y se convirtió en una ferviente devota de Rasputín. El senador siberiano, la emperatriz y su amiga formaron un triángulo de amistad que resultaría catastrófica tanto para Rasputín como para la dinastía Romanov. El 16 de diciembre de 1911 se convirtió en un día sombrío para Rasputín. Los crecientes rumores sobre su comportamiento inapropiado y su influencia en los nombramientos eclesiásticos llevaron a sus antiguos aliados, el obispo Hermógenes y el monje Iliodor, a intentar liberar a Rusia de su presencia. Los dos monjes acusaron a Rasputín de manchar la imagen de la monarquía y de la iglesia. Hermógenes golpeó la cabeza de Rasputín con la cruz que llevaba en el pecho, le prohibió tener contacto con mujeres y lo obligó a arrodillarse y jurar que nunca más se acercaría a los zares. La indignación de Nicolás y Alejandra fue inmensa, tanto que Hermógenes fue enviado a Lituania e Iliodor fue confinado en un monasterio. En 1912, el zarevich sufrió una crisis de gravedad extrema, al punto de que se redactó un boletín que anticipaba su posible fallecimiento. Rasputín se encontraba en Siberia en ese momento y envió un telegrama en los que afirmaba que el niño sobreviviría. De hecho, el pequeño logró superar la crisis y a partir de entonces la vida de su madre quedó ligada para siempre a Rasputín. Para Alejandra, Rasputín no solo representaba el salvador de Alexei, sino que también era considerado un hombre santo y vidente, alguien en quien ella y su esposo podían depositar una confianza absoluta. Aunque los zares rechazaban cualquier insinuación sobre la conducta libidinosa de Rasputín, su comportamiento escandaloso era de conocimiento público. Sus inclinaciones al consumo de alcohol, sus relaciones amorosas y sus ambivalentes vínculos con las mujeres de la alta sociedad, tanto casadas como solteras, que formaban parte de su círculo de fervientes seguidoras, eran notorias.
Hermógenes e Heliodor, que en el pasado habían sido defensores de Rasputín, ahora se habían vuelto en su contra. Aunque ambos cayeron en desgracia ante los zares, Heliodor, movido por el resentimiento, difundió cartas que la zarina había enviado a Rasputín, y que él había conservado o robado, en las que se encontraban pasajes como este: «Solo deseo una cosa, dormir durante siglos en tu hombro mientras me abrazas». Estas palabras, que reflejaban los anhelos de una mujer en busca de consuelo, agobiada por la culpa de haber transmitido la hemofilia a su hijo, fueron interpretadas de manera sugestiva y sexual. La imagen de la corona ante el pueblo se deterioraba, y los defensores de la monarquía veían en Rasputín una amenaza para la estabilidad del reino. Fue la Primera Guerra Mundial, que comenzó en 1914, la que catapultó a Rasputín a su cúspide de poder, y al mismo tiempo marcó el inicio de su caída y la de la dinastía Romanov. En 1915, a raíz de las derrotas en el frente de batalla, Nicolás asumió el mando del ejército y partió hacia la Stavka, el cuartel general, dejando a Alejandra a cargo de los asuntos del Estado. La emperatriz, acompañada por Ana y Rasputín, se convirtió en una especie de gobierno en las sombras del país. Sin embargo, los consejos que Rasputín ofrecía, vistos por Alejandra como directrices divinas, en realidad simplemente reforzaban las opiniones de la emperatriz, quien buscaba ministros que se sometieran obedientes a la corona. En sus cartas al zar, Alejandra escribía: «No es mi sabiduría, sino un cierto instinto proporcionado por Dios más allá de mí misma, para que pueda serte de ayuda». Mientras se nombraban ministros leales pero incompetentes, lo que generaba una creciente oposición en la Duma, se propagaron rumores sobre una supuesta convivencia de la zarina y Rasputín con los alemanes, alimentando la idea de que podrían estar espiando para el enemigo y conspirando para lograr una paz separada. También circularon rumores sobre las relaciones sexuales entre el zar, la zarina, Rasputín y Ana. El 29 de junio de 1914, Rasputín visitaba a su mujer e hijos en su pueblo. Mientras recorría el lugar, una mujer con el rostro cubierto por un velo se aproximó a Rasputín. Él metió sus manos en los bolsillos buscando una moneda, suponiendo que se trataba de una mendiga. Sin embargo, en ese momento, ella le clavó un cuchillo en el abdomen. Herido de gravedad, Rasputín corrió hacia la iglesia mientras la multitud, atraída por sus gritos, detenía a la mujer. Al ser interrogado por la policía, Rasputín acusó a su enemigo, el monje Heliodor, de estar detrás del ataque. La agresora, Gionia Guseva, sufrió una mutilación en la nariz que alegó haber perdido a los 13 años debido a una reacción de la medicación, aunque la prensa sostenía que era resultado de la sífilis. Con una educación limitada, Gionia era seguidora de Heliodor y creía firmemente que Rasputín era un libertino y un falso profeta. Posteriormente, un tribunal la declaró insana mentalmente y fue ingresada en un centro psiquiátrico. Aunque ella insistió en que actuó por su cuenta, la policía no la creyó, ya que carecía de los medios para costear el viaje hasta el lugar. De hecho, en un libro publicado en ruso por Heliodor, quien ya se había exiliado en los Estados Unidos, admitió que estaba tras del ataque. Rasputín, quien en 1914 logró sobrevivir al grave atentado y vio cómo su hijo era llamado al servicio militar, comenzó a sumirse en la bebida como si ya nada le importara. Tal vez tenía una premonición de que su final estaba cerca. Era consciente de que poderosas fuerzas se habían alzado en su contra. En aquel momento, sus conexiones con los líderes del Estado lo convirtieron en una figura clave para obtener empleos, negocios y evitar el servicio militar o la deportación. Los solicitantes dejaban grandes sumas de dinero que Rasputín a menudo gastaba en fiestas desenfrenadas, lo que solo aumentaba su descrédito y también el de la monarquía. Para preservar la monarquía, se consideraba necesario eliminar a Rasputín. La conspiración para acabar con su vida comenzó en el círculo más cercano al zar. El príncipe Félix Yusupov, heredero de la mayor fortuna de Rusia y recién casado con la gran duquesa Irina, sobrina del zar, se convirtió en la figura central de la conspiración. Félix reclutó al gran duque Dmitri Pavlovich, primo de Nicolás II, a quien el zar consideraba como un hijo. El tercer conspirador fue Vladimir Purishkevich, un ultraderechista y diputado en la Duma del Imperio Ruso. El 29 de diciembre de 1916, Félix atrajo a Rasputín a su palacio con la promesa de que vería a Irina, por quien Rasputín sentía una fuerte fascinación. Una vez allí, en una habitación del sótano, le dieron pasteles de crema mezclados con cianuro, que Rasputín ingirió. Cuando el veneno no pareció afectarlo, Félix le disparó con un revólver Browning que pertenecía a Dmitri. Aunque creían que Rasputín había muerto, él logró levantarse y escapar por el patio trasero del palacio. Purishkevich disparó su pistola Savage, lo derribó con 2 disparos, de los que uno le alcanzó en la espalda y el otro, definitivamente mortal, en la frente. El cuerpo fue llevado en un automóvil y arrojado al río Neva a través de un agujero en el hielo.
Informaciones recientes sugieren que Gran Bretaña podría haber estado involucrada en el asesinato para evitar que Rusia firmara una paz separada con Alemania. Un agente británico llamado Oswald Rayner, que residía en Petrogrado en ese momento, podría haber tenido un papel en el asesinato. Además, se menciona que otro agente llamado John Scale también estuvo involucrado directamente en el complot. Rasputín fue encontrado 2 días después y fue sepultado en los cimientos de una capilla que Ana estaba construyendo en Sargoy-Shelov. 3 meses después, con la caída de la monarquía, su cuerpo fue trasladado a la capital. Se afirmó que su cuerpo fue incinerado en un bosque, pero hoy en día se cree que la cremación tuvo lugar en los hornos del Instituto Politécnico en el norte de la ciudad. La vida de Grigori Rasputín es un recordatorio de que los giros inesperados y las personalidades singulares pueden dar la forma al destino de una nación entera. Rasputín, con su obra enigmática y su conexión con la corte imperial, dejó una marca indeleble en la historia de Rusia. Si el video te ha gustado, no olvides darle me gusta, compartir tus comentarios y suscribirte para más contenido interesante. Hasta la próxima.